Bueno, pues buenos días a todas las personas que os habéis conectado a esta rueda de prensa estacional de la Agencia Estatal de Meteorología, la correspondiente al invierno de 2021-2022. Estaremos Bea Herbella y yo, Rubén del Campo, hablando, y detrás estará Maritrini Bueno y el resto de compañeros de área de comunicación pues echando una mano en el soporte. Pues empezamos, bienvenidos, ya lo he dicho, a la rueda de prensa estacional del invierno, un invierno astronómico que comenzará el próximo martes, día 21 de diciembre, a las 16:59 horas en la península de Baleares y a las 15:59 horas en Canarias. No lo pone ahí, pero durará hasta el 20 de marzo, el invierno astronómico. Y bueno, pues como siempre hacemos en las ruedas de prensa, lo primero que vamos a hacer va a ser caracterizar, ver cómo ha sido el trimestre pasado, cómo ha sido el otoño meteorológico correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021. Bueno, pues en cuanto a las temperaturas, perdón, tenemos que decir que ha sido un otoño normal. La temperatura media ha sido de 14,4 grados y esto lo sitúa una décima solo por encima del periodo de referencia. Entonces, lo que vemos es que ha sido un otoño que ha estado por encima de la media, su temperatura, pero aún así ha sido el más frío desde el año 2012, ¿no? Esto es un poco representativo de la tendencia que están teniendo los otoños en los últimos años en nuestro país, que desde 2013 hasta 2020 todos los otoños fueron cálidos o muy cálidos. Este de 2021 ha sido normal, insisto, con una temperatura solo una décima por encima de la media, pero el más frío desde el año 2012, ¿no? Una tendencia clara a que los otoños pues sean cálidos. Bueno, si nos vamos un poquito ya a verlo por zonas, en general el otoño fue cálido pues en las comunidades bañadas por el Mediterráneo, las comunidades mediterráneas, también en Galicia fue en buena parte cálido, en Mallorca e Ibiza, y fue frío, en cambio, en Menorca, en puntos aislados del interior, y en el resto de España fue un otoño normal, ¿no? Como ha parecido la media. En los dos archipiélagos, tanto en Baleares como Canarias, se puede calificar como normal el otoño. Lo que sí ha habido es disparidad en cuanto a los meses, porque septiembre fue un mes cálido, además ahora veremos alguna cosa más respecto a septiembre, octubre también lo fue, pero noviembre ha sido un mes muy frío. Las temperaturas han estado bastante por debajo de lo normal en general en buena parte de España. Así que del conjunto pues tenemos un otoño normal. Como decía, en septiembre, bueno, pues la verdad es que empezó fuerte y se batieron bastantes récords de temperatura alta. Este otoño, a pesar de ser normal, nos deja 12 récords de temperaturas altas frente a uno de temperaturas bajas. La mayoría de los récords corresponden a temperatura mínima más alta, a principios del mes de septiembre, donde tuvimos, pues bueno, incluso noches tórridas, ¿no? 25 grados o más en algunas zonas, algo pues que es bastante poco habitual en el mes de septiembre. También tuvimos un récord de temperatura baja, concretamente en Lanzarote, a finales de noviembre. Y esto un poquito en cuanto a temperaturas. En cuanto a las precipitaciones, quizás sea un poco más significativo, ¿no? El otoño lo podemos catalogar como seco. La precipitación media en España fue de 172 litros por metro cuadrado y esto corresponde al 86% de lo normal, es decir, perdón, al 83% de lo normal. Un 83% de lo normal y estaría un 17% por debajo. Esta cifra sería incorrecta. En cualquier caso, un otoño seco, como decimos, también con disparidad regional. Fue húmedo, muy húmedo en Castilla-La Mancha, en zonas del sur de Madrid, Castilla y León, Aragón, Navarra, La Rioja, también en el Cantábrico y en Baleares, donde incluso llegó a ser extremadamente húmedo. Ahora veremos un poquito. Aunque hay muchas regiones en las que fue húmedo y muy húmedo, lo cierto es que en Andalucía, Galicia y Canarias fue seco o muy seco, y en el resto de España, en la mayor parte de España, fue un otoño normal o seco. Y en cuanto a meses, septiembre fue un mes muy húmedo, octubre fue un mes seco y noviembre también fue seco. Entonces, a pesar de que del otoño fue seco, hay como tres episodios significativos. Uno, lo recordaréis, la Dana, que tuvo lugar entre el último día de agosto y los primeros días de septiembre, ¿no? Que dejó mucha precipitación, pues precisamente en esta zona, en Castilla-La Mancha, en el centro, y que queda reflejado pues, en el mapa, ¿no? Por aquella Dana. Luego también otro episodio significativo, a finales de octubre, un río atmosférico, que hablábamos, una corriente, ¿no? De aire muy húmedo que llegó desde el Caribe hasta la península, que dejó también bastante lluvia pues en el oeste y en la zona centro de la península. Y finalmente otra Dana que también dejó bastante lluvia a finales de noviembre, especialmente en el Cantábrico
y en amplias zonas de la cuenca del Ebro. Esta dana que dejó mucha lluvia y que luego empalmó, por decirlo de alguna manera, con las lluvias intensas en el Cantábrico y Pirineos de comienzos de diciembre, ¿no? Y que luego pues dio lugar a esas crecidas que hemos visto en el río Ebro en diciembre. Bueno, hubo algunos récords en otoño relacionados con la precipitación, por ejemplo, el día 28 de noviembre, con esa dana que hemos comentado, hubo un récord de precipitación en Foronda, en el aeropuerto de Vitoria, y luego ha habido récord de días de lluvia en Baleares, y esto pues, quien nos esté siguiendo desde Baleares lo tendrá claro, ¿no? Porque ha sido un otoño muy lluvioso por allí, y en Ibiza ha habido 42 días con lluvia, y en el puerto de Palma 41 días, ¿no? Bastantes días de lluvia por allí. Y luego también récords relacionados con la intensidad de las tormentas. 3 días de granizo en Zamora y 8 días de tormenta en la ciudad de Segovia, que suponen un récord para la estación otoñal. Bueno, otoño seco que además viene afianzando una tendencia que podríamos decir de los últimos meses, ¿no? Si nos vamos a los índices de sequía meteorológica, el índice SPI, que solemos utilizar para caracterizar la sequía a un año, bueno, pues vemos que realmente al acabar el otoño teníamos sequía meteorológica en algunas zonas de nuestro país, sobre todo en el oeste y centro de Andalucía. Aquí vemos las zonas, ¿no?, con estos colores naranjas, ¿no?, que indican sequía, y también en el nordeste. Y por otro lado, en la parte oriental de las Islas Canarias. Estas zonas, la mayoría ya estaban en situación de sequía meteorológica al acabar el verano, pues con un otoño seco. Evidentemente esa situación no se ha corregido por allí, ¿no? En cambio, otras zonas del extremo norte, como el Principado de Asturias, incluso en zonas del interior oriental, bueno, pues parece que la situación es la contraria, ¿no? Hay un superávit de precipitaciones. Si nos vamos por cuencas de acumulación, cuencas que en AEMET podrían ser equivalentes a las cuencas hidrográficas, por decirlo de alguna manera, no sabe usted por estos gráficos, pero aquí vemos las cuencas que se encuentran en sequía meteorológica al acabar el otoño. Por un lado está la cuenca del sur, ¿no?, que abarca buena parte del sur de la comunidad andaluza, la cuenca del Guadalquivir, el Ebro y el Pirineo oriental. Entonces, bueno, en estas gráficas inferiores tenemos la evolución del índice SPI a un año. Está en la cuenca del Pirineo oriental, donde vemos que la situación, pues incluso en los últimos meses ha ido, digamos, empeorando a más sequía. En el Ebro, que la situación, a pesar de las lluvias que hemos visto en los últimos días, pues a finales de noviembre seguía siendo de sequía meteorológica. Aquí hay que matizar que parece contradictorio, ¿no?, ver un Ebro desbordado, una riada, además bastante fuerte, una riada extraordinaria, y que acabase en noviembre con sequía meteorológica. Bueno, por un lado hay que decir que buena parte de las lluvias que provocaron esos desbordamientos fueron ya en diciembre, en el invierno meteorológico, y además la mayor parte de las lluvias quedaron concentradas en las cabeceras, ¿no?, de los afluentes del Ebro y en la propia cabecera del río Ebro. Entonces, bueno, en el resto de la cuenca las lluvias fueron pocas, y por eso persistía la situación de sequía. Y en las cuencas del sur y el Guadalquivir, que son estas dos gráficas, hemos metido también el SPI a 2 y 3 años, simplemente para reflejar, esta es la línea que indicaría una situación normal, que la situación de sequía pues es más larga, ¿no? Que no solo hablamos de sequía si nos vamos a los datos de hace un año, sino que si nos vamos a datos de hace 2 y 3, pues también se observa sequía meteorológica. Por lo tanto, esa sequía, vamos a decir, en el tercio sur peninsular es de más largo alcance, no es más larga, llevan ya pues prácticamente 3 años, ¿no? Ya digo, las cuencas de acumulación del sur y del Guadalquivir. Bueno, primera quincena de diciembre, un poquito por hacer balance, lo que decíamos, ¿no? Ha sido pues extraordinaria la cantidad de precipitación acumulada en el Cantábrico Oriental y Pirineo Occidental. Bueno, de hecho, el delegado en Navarra de AEMET, Pello Oria, comentaba que el día 9 de diciembre fue la jornada más lluviosa en todo el tercio norte de Navarra en 40 años. Esa jornada lluviosa obviamente contribuyó mucho al desbordamiento del Ebro. Pues bien, resulta que los 9 meses previos habían sido el periodo de marzo a noviembre más secos en 40 años. Es decir, teníamos una situación bastante seca a un episodio de lluvias pues también bastante poco frecuente. Esto se traduce en incluso en más de 400, 500 litros en toda esta zona, y más del triple de lo normal de lluvia en buena parte del Cantábrico Pirineo Occidental. Pero si nos fijamos en el resto de España, pues apenas ha llovido en esta primera quincena de diciembre. Una primera quincena de diciembre, en general, bastante seca. Bueno, voy a ir avanzando, aunque el año 2021 no ha terminado, falta poquito ya, y bueno, pues no está mal hacer un breve balance
que no puede ser otra cosa que preliminar. Obviamente, esto puede cambiar cuando tengamos los datos del mes de diciembre, cuando tengamos datos de más estaciones. Pero lo que sí vemos es que estamos ante otro año con una temperatura por encima de la media. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo año con una temperatura por encima de la media. Si nos fijamos en la serie, ¿no? Desde 1961 nunca ha habido tantos años por encima de la media. De hecho, antes lo máximo que había eran 3 años por encima de la media. Ahora acumulamos ya 8, por lo tanto la tendencia está clara. No es especialmente cálido, sería un año que podríamos catalogar como cálido, no muy cálido, pero estaría entre los 15 con temperatura más alta desde 1961. Ya os digo que esto es preliminar, esto puede cambiar. Y sí que ha sido un año de extremos. No tenemos más que recordar la importante ola de frío que, digamos, ocurrió después del episodio de lluvias también extraordinario de Filomena, de la borrasca Filomena. Y también este mismo año pues tuvimos una de las olas de calor más intensas vividas en España. Pasamos de tener 25 grados bajo cero en Molina de Aragón en enero a tener 47 en Alcantarilla, en Montoro, en el mes de agosto. Así que 2 extremos clarísimos hemos vivido este año en cuanto a temperaturas y en el conjunto, ya digo, un año pues en general cálido. Y en cuanto a las precipitaciones, confirmando un poquito lo que nos hablaban los mapas de sequía, ¿no? Que son a un año. Bueno, pues hasta el 14 de diciembre había llovido un 15% menos de lo normal en todo el año, desde el 1 de enero hasta el 14 de diciembre. Por lo tanto, teníamos la lluvia un 15% por debajo de lo normal y catalogamos provisionalmente este año como muy seco. Un año muy seco en general, aunque ha sido más lluvioso de lo normal en el interior oriental, toda esta zona, ¿no? Interior oriental de la península, y también en el Cantábrico. En cambio, pues más seco de lo normal, sobre todo en el tercio sur, aquí muy muy seco, también en puntos del nordeste, algunas zonas de la meseta norte y en Canarias. De momento estaríamos ante el 7º año más seco desde 1961 y el 4º más seco del siglo actual. Entonces, bueno, pues esto es un poquito lo que podemos comentar hasta el momento de 2021. Y ya sin más, devuelvo la conexión y esperamos a que Bea Herbella nos cuente aspectos muy interesantes sobre bueno, pues cómo ha sido el otoño en el resto del mundo, relación entre COVID y factores meteorológicos, la predicción estacional. Así que Bea, todo tuyo. Vale, gracias Rubén. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por vuestro tiempo. Dejadme que comparta mi presentación ahora. Vale, pues bien, como ya sabéis, yo normalmente lo que hago es nos vamos más allá de nuestras fronteras para analizar un poco el carácter climático del trimestre pasado a nivel mundial. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que el mes de septiembre a nivel planetario, a nivel terrestre, a nivel global, ha sido el segundo septiembre más cálido desde que hay datos. Octubre ha sido el tercer octubre más cálido desde que hay datos, mientras que el último mes, el de noviembre de 2021, ha sido el 5º noviembre más cálido desde que hay datos. Como veis, seguimos un poco en ese top 5 y parece que año tras año seguimos escalando posiciones. Si nos centramos en la estación, en la pasada estación, otoño de 2021, en Europa la temperatura media se ha quedado un poquito por encima del periodo de referencia, cifrado en 1991-2020, pero aún así ha constituido el segundo otoño más frío de los últimos 10 años en Europa. Eso a nivel continente. Si nos vamos a localizaciones mucho más puntuales, a nivel, por ejemplo, país, nos vamos a dar cuenta de que hubo una cierta anomalía positiva hacia el norte y en cambio la anomalía negativa se fue más hacia el sur y eso hizo que más o menos la situación se quedase un poco en media. Entonces podemos deciros que el otoño ha batido récord de calor en Irlanda del Norte, también ha sido el otoño más cálido en el Ártico y en zonas como Irlanda, Gran Bretaña o el sur de Escandinavia prácticamente se ha batido récord de calor de la estación. Por tanto, ya veis que al final las medias se han quedado un poco en empate, un poco en el periodo de referencia, pero en el norte la situación ha estado dominada por una anomalía cálida. Bien, ¿qué supone o cómo se supone, vamos a hacer un pequeño balance, cómo se supone que va a quedar calificado este año, el del 2021? Es un balance evidentemente provisional, como decía Rubén, pero lo que sabemos es que a nivel planetario, en lo tocante a temperatura, va a ser uno de los 10 años más cálidos del mundo, pero sobre todo la probabilidad se centra en que lo más seguro es que sea
pues entre el quinto y el séptimo más cálido. No va a superar en ningún caso, ya sabemos, a esos tres primeros. 2016 ha sido el más cálido, seguido 2020 y después de 2019, pero muy probablemente lo vamos a ver entre el quinto y el séptimo. ¿Por qué no ha quedado entre los tres primeros? Bueno, pues porque en el fondo a inicios de año arrastrábamos todavía condiciones de ese fenómeno conocido como la Niña, que lo que produce es un enfriamiento en general de todo el planeta, un pequeño, anomalía fría, por decirlo de alguna forma, un enfriamiento que ha posicionado a este 2021 un poquito más abajo de ese top 3. Previsiblemente, si no hubiera habido la Niña, estaría en valores un poquito más altos. Bien, y como ya ha terminado la temporada de huracanes, podemos hacer un balance rápido de cómo ha sido esa temporada de huracanes en el Atlántico y nos quedamos con los dos récords fundamentales. El primero es que ha sido la sexta temporada consecutiva con actividad por encima de lo normal, y eso es un récord de temporadas consecutivas. El récord previo estaba en 4 temporadas acaecidas entre 1998 y 2001, y también tenemos como récord la primera vez que ocurre que 2 temporadas consecutivas agotan la lista de nombres. Otros hitos significativos es, por ejemplo, eso de que ha sucedido, bueno, pues como séptima temporada consecutiva, que una tormenta con nombre se forme antes del 1 de junio. Y, por supuesto, pues como ya lo hemos dicho, los ciclones tropicales con nombre esta temporada pues han completado todos los nombres, han sido 21, cuando la media es de 14. Hemos tenido 14 huracanes, cuando la media son 7, y de esos huracanes, 4 se estima que han sido importantes cuando la media es 3. Entonces nos quedamos con eso, con que ha sido una temporada especialmente activa, la tercera más intensidad, y con esos 2 récords iniciales que hemos destacado. Bien, y ahora vamos a hacer como una pequeña reflexión, un pequeño análisis, puesto que hay una cierta confusión sobre la influencia de las variables meteorológicas con la COVID-19. Entonces, en ese sentido, queremos explicaros cómo el frío, es decir, temperaturas medias inferiores a 10 grados centígrados, y la baja humedad, estamos hablando de humedades absolutas inferiores a 6 gramos por metro cúbico, se asocian con tasas mayores de transmisión de la COVID-19 en latitudes medias, incluso en España. Pero ojo, es importante puntualizar que estas variables atmosféricas, estos factores meteorológicos, no son determinantes frente a medidas impuestas por el gobierno, como el distanciamiento social o el uso de mascarillas, que serían más importantes, evidentemente, que estas medidas, pero sí las variables meteorológicas serían relevantes en ausencia de estas medidas de sanidad pública. Y eso significa que no se deben relajar las medidas de salud pública impuestas pues, para reducir esa transmisión de la enfermedad cuando se producen estas circunstancias ambientales que se asocian con un aumento en el número de casos y que efectivamente se están produciendo en muchos casos en este momento. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, pues esto lo conocemos a raíz de un estudio realizado, pues, cuyos investigadores principales pertenecen aquí a la Agencia Estatal de Meteorología. Tenéis ahí abajo la referencia, está publicado desde abril de este mismo año en la revista Biomedical Journal of Scientific Technical and Research, y está en abierto. Simplemente clicando podéis acceder y leer el contenido completo del estudio. Yo os voy a hacer un resumen somero de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que hemos hecho, pero me ofrezco voluntariamente, por supuesto, después de que termine la rueda de prensa, explicaroslo más en detalle si estáis interesados. Entonces, ¿qué se hizo en ese estudio? Pues se analizó lo sucedido en España, en cada una de las provincias españolas, durante la primera ola, y el objetivo del estudio era intentar encontrar factores o variables meteorológicas tempranas que sirviesen para predecir a futuro cuán de intensa había sido esa primera ola en las distintas provincias. Entonces se decidió trabajar con temperatura media y con humedad absoluta en el momento en el que los casos empezaron a exponencializarse, en el momento del brote de la enfermedad. Y también se trabajó con factores socioeconómicos vinculados a esos momentos, como son el PIB, el porcentaje de población igual a mayor o mayor de 60 años, la densidad de población del municipio más poblado o los movimientos intraprovinciales obtenidos mediante triangulación de móviles. Entonces, se han cogido esos factores y se ha intentado ver si con ellos se podía predecir hasta dónde iba a llegar o cuál era el pico máximo de intensidad de esa ola. Nosotros lo que buscamos son correlaciones, y correlación no implica causalidad, pero cuando abordas un estudio de este estilo, lo que necesitas es tener como una fundamentación física detrás que te ayude a pensar por qué coger humedad, por qué coger temperatura. Bueno, pues tenemos 5 hechos probados
que nos acompañan. El primero de ellos sería pensar que con el frío nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema inmunitario se debilita por la falta de vitamina D, también porque cuando hace frío se produce un cambio hacia hábitos más negativos para nosotros, que sería estar en zonas de interior mucho menos ventiladas, por supuesto porque además se ha demostrado que la supervivencia del virus en superficies es más elevada con temperaturas bajas, aunque ahora ya sabemos que lo del contacto en superficie es una vía menor de contagio y por tanto esa parte no es excesivamente importante. También por la propia biología del virus, su membrana lipídica que la recubre se hace más resistente y por tanto lo hace más resistente con temperaturas bajas, y sobre todo y fundamentalmente por esta, y es que la principal vía de contagio son los aerosoles, y esos se ven favorecidos en su transporte pues, por bajas temperaturas y humedades. Conclusión, ¿qué es lo que se ha encontrado? Bueno, pues se ha encontrado una importante correlación con esa temperatura media calculada en el momento de exponencialización de la enfermedad y prometida a 14 días para tener en cuenta el periodo máximo de contagio. Y tenéis ahí la gráfica. En el eje X podéis ver esa temperatura que el momento de la exponencialización está en décimas de grados, entonces lo que se marca como 100 significaría 10 grados, y se contrasta contra la incidencia máxima diaria calculada y obtenida durante la primera ola en cada una de las 50 provincias españolas, y como veis por debajo de ese 100, que significaría 10 grados, la incidencia se dispara. Por lo tanto, hemos obtenido una correlación fuerte con la temperatura, también se ha obtenido correlación significativa con la humedad, pero menos importante que la de la temperatura, y sin embargo los factores socioeconómicos no han resultado relevantes y no nos han servido para predecir de forma significativa esa intensidad y transmisión de la COVID durante la primera ola. ¿Por qué es importante este estudio? Y ahí está el quiz. Porque en el momento en el que se exponencializaron, en primer lugar, los casos en España, no había medidas todavía sanitarias de sanidad pública. Por tanto, no estábamos usando mascarilla, no había distancia social, etc. Y eso significó una ventana de oportunidad para saber exactamente cuánto podía influir la meteorología. ¿Por qué? Porque después, al ponernos máscaras, al separarnos, evidentemente esos son factores ya mucho más relevantes. Hay muchos estudios que después indican que las condiciones meteorológicas no son tan importantes como mantener esas medidas. De hecho, es normal. Si tenemos que con el frío el virus sobrevive más en el aire, pero le ponemos la barrera de la mascarilla o nos alejamos de la persona que ha emitido ese virus, pues evidentemente la meteorología pierde peso. Por tanto, es importante saber con ese estudio cómo puede afectar esas variables meteorológicas, y en resumen lo que estamos queriendo decir es que tengamos la situación que tengamos una nueva variante, haya pocos casos, haya muchos casos, cuando se producen temperaturas por debajo de ese umbral, lo que estamos diciendo es que se va a asociar con un incremento en el número de contagios que sobre todo podría ser mucho más significativo si se redujesen esas medidas de prevención de salud pública. Bien, pues ese es un poco el resumen que os queríamos dejar claro. Después, si queréis, os lo detallo más puntualmente aquella parte que no tengáis más clara. Y nos vemos con la predicción estacional, que como siempre es el punto final de estas ruedas de prensa. Antes voy a hacer un pequeño comentario. Cuando hacemos las previsiones estacionales, trabajamos con medias. ¿Qué significa eso? Pues que cuando trabajamos con medias, esas medias no son capaces de detectar, de percibir o de explicitar si vamos a tener extremos a lo largo de esos trimestres. Me explico. Por ejemplo, si nosotros damos una previsión estacional que dice que va a estar la temperatura en la media, puede suceder, por ejemplo, que durante 2 meses y medio tengamos temperaturas por debajo de esa media, pero que los últimos 15 días tengamos un evento extremo de temperaturas muy altas que al final equilibran y dejan el trimestre en las medias. Por tanto, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que con las predicciones estacionales solo se habla de tendencias suavizadas de medias, pero nunca van a ser capaces de predecirnos si se van a producir extremos. Ya os adelanto que vamos a tener muy baja señal en ambas variables, así que vamos con calma. En precipitación, ¿qué es lo que se nos dice? Que en la mayor parte de España no hay una señal clara para precipitación acumulada. ¿Y eso qué significa? Pues que en la mayor parte de España nos tenemos que quedar con la información climatológica. Pero eso sí, nos dice que lo más probable es que el trimestre enero, febrero, marzo de 2022 sea
más seco de lo normal en el noroeste peninsular, Galicia, Asturias, Castilla y León occidental, etc. Y que sea más húmedo de lo normal, que llueva más de lo normal, cuanto más al este peninsular, es decir, zona mediterránea, así como en Baleares. Y esto es importante porque si recordáis los mapas que puso Rubén de caracterización del pasado trimestre, justamente lo que vimos es que en Baleares el pasado trimestre había llovido un poquito más de lo normal, mientras que, sobre todo en Galicia y Castilla y León occidental, había llovido un poquito menos de lo normal. Bueno, pues esta predicción estacional ahonda en esas mismas tendencias, así que seguiremos muy pendientes de lo que suceda, sobre todo a futuro en esas áreas. En relación a la temperatura, de nuevo nos encontramos con que no hay una señal clara en buena parte de España, por tanto ahí tenemos que acogernos a la información climatológica, no hay más, pero sí que se nos dice que hay una mayor probabilidad, o lo más probable, es que en el noroeste peninsular, de nuevo volvemos a Galicia, Asturias, Castilla y León, etc., nos vamos a encontrar con que ese trimestre puede ser más cálido, o con más probabilidad de que sea más cálido de lo normal, siempre teniendo en cuenta el periodo de referencia de 1981-2010. Bueno, pues hasta aquí la información que os quería contar y creo que ya he devuelto. Sí, ya he devuelto, ¿no? La Sí, conexión. sí, ya está, muy bien, pues muy interesante, Vale. Bea, todo lo que has contado. Bueno, pues abrimos Gracias. el turno de preguntas. No sé si nuestra compañera Mari Trini tendrá por ahí alguna pregunta que hayan ido haciendo previamente. Y, Hola, sí, ah, tengo una. bueno, pues ¿Me dais un segundo y me pongo? Sí. hay una cámara de Radio Televisión Española abierta, no sé si la puede cerrar, porque además se ve en negro. Sí. Si nos hacéis ese favor. Sí, A ver, Ay, sí, me oís, perdona, que pensé sí, sí. que no tenía abierto me he despistado un momento, perdonad. Del país nos preguntan por el estudio de abril del 21, que si está en algún sitio, si pueden tener acceso a él. El de COVID, sí, por supuesto. Yo creo que en el PDF que os va a enviar Maritrini está Ya está directamente. enviado. Ay, perdón. Bueno, está enlazado. El link está en abierto. Si no estuviese por cualquier problema o porque se me hubiese olvidado o lo que sea, simplemente tecleando el nombre del artículo que está en la transparencia y los autores ya os sale directamente. Si no, de todas formas, lo voy a compartir en el chat, el enlace, y así ya no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Dadme un minuto. Si queréis ir preguntando ya la siguiente y yo os lo pongo en el chat. A ver, desde F Verde nos preguntan la predicción para Navidad, desde el ¿Para Navidad? 24 hasta Reyes. ¿Ah, sí? Bueno, pues mira, nos encanta que nos hagáis esa pregunta, ¿no? Hombre, era una pregunta, pues, muy... Perdón, solo un segundo. Ya está compartido el Vale, enlace, vale, es ¿vale? verdad, ahí está, ahí Creo. aparece en el chat. Bueno, pues vamos a la predicción para los próximos días. Lo primero que hay que destacar es que este fin de semana, ¿no? El previo a la Navidad, pues todavía va a predominar el tiempo estable, con ambiente en general soleado, pero con nieblas, bancos de niebla persistentes en los valles de los grandes ríos, sobre todo en el valle del Ebro, ¿no? La niebla puede permanecer, ya llevan unos cuantos días con niebla en el Ebro, pues puede persistir durante el fin de semana, pero ya se empiezan a atisbar cambios a partir de, pues sobre todo ya del domingo, una borrasca, que por cierto el fin de semana va a dejar algunas lluvias en Canarias, se va a ir acercando. Parece que las altas presiones ya se retiran un poco más hacia el nordeste del continente europeo y van dejando paso a las borrascas. Entonces con esto sí que vamos a tener un cambio de tiempo importante para el comienzo de las fiestas. Entonces, dejadme que comparta la presentación porque esto se va a ver mejor si ponemos estas imágenes que ahora van a decir si se ven. ¿Se ven? Sí, sí, perfecto. Vale, bueno, pues entonces en esta diapo lo que tenemos es un poco a la izquierda, y lo voy a intentar detallar bien porque no sé si se acaba de ver bien del todo, la precipitación prevista entre el 20 y 26 de diciembre, es decir, la semana que viene. Bueno, esto es la península, no sé si se aprecia sus márgenes, y todo lo que está en color rojo, todo lo que está en rojo, digamos que es precipitación entre 50 y 100 litros por metro cuadrado durante toda la semana que viene. Así que vemos que buena parte de la mitad occidental peninsular va a recoger al menos 50 litros
pero esta zona que está como un poco en color, yo diría que marrón, perdonad porque soy un poco daltónico, pero toda esta zona que es Galicia, el sistema central, el oeste de Andalucía, el área del Estrecho, también puntos de Alborán, bueno, pues toda esta zona va a recoger más de 100 litros por metro cuadrado. Y esto, sobre todo en el suroeste, donde estábamos hablando hace unos minutos de que están padeciendo una sequía ya larga, pues no deja de ser una buena noticia. Por lo tanto, las navidades llegan con lluvias. Sobre todo, esto se empezará ya a notar el lunes y especialmente el martes, ¿no? Las precipitaciones, como siempre que llega una borrasca, digamos, desde esta zona, pues empiezan por el oeste, ya el domingo quizás por la noche pueda llover un poquito y el lunes algo más por todo el oeste. Conforme vaya avanzando la semana, pues irá lloviendo en la mitad occidental sobre todo, algo de lluvia también en el resto de la península, como suele ser habitual en estos casos, menos abundante en el Ebro, ¿no? Y en puntos del área mediterránea. Tampoco lloverá demasiado en Baleares, pero no se puede descartar que llueva algo. Y en Canarias también, sobre todo en la isla de La Palma, bueno, pues ya veis que los acumulados pueden ser también superiores a los 50 litros por metro cuadrado, ¿no? En las islas occidentales, sobre todo en La Palma, lloverá, pero con un ambiente templado. La semana que viene la temperatura en casi toda España va a ser más alta de lo normal, así que la nieve pues caerá solo en cotas altas, ¿vale? Esto para la semana que viene. Para la siguiente, la que iría hasta Año Nuevo, bueno, aquí ya nos metemos en el terreno de la incertidumbre, porque obviamente a tantos días ya no podemos afinar, pero vemos por un lado, este es el mapa, digamos, de anomalía de presión en superficie. Entonces, esta mancha por aquí rosa indica que las altas presiones seguirán estando probablemente en latitudes superiores a las nuestras. Y esto hace que las borrascas pues tengan que circular pues en latitudes más bajas. Nos pilla a nosotros, ¿no? De lleno el camino de las borrascas y se traduce esto en lluvia, ¿no? Una semana probablemente de Navidad a Año Nuevo con más lluvias de lo habitual en el sur otra vez, en esa zona, como decimos, castigada por la sequía meteorológica, también en zonas del centro y sobre todo del este, ¿no? Ya esas precipitaciones que esta próxima semana quedarán más en el oeste, pues parece que podrían desplazarse más hacia el área mediterránea. Así que en conjunto este final de año podría regarse todo el país. Pero ya digo, esta segunda semana obviamente con más cautela porque faltan muchos días. Con temperaturas no hay una señal muy clara. En principio podrían estar en torno a lo normal, así que no parece que vayamos a acabar el año con ninguna ola de frío. Y el comienzo del año no os he puesto los mapas porque es que realmente no hay una tendencia clara. Entonces no podemos decir qué va a pasar a partir ya pues de comienzos de año y hasta Reyes, ¿no? Eso tendremos que verlo más adelante. Y esto es un poquito, bueno, pues lo que esperamos para las fiestas de Navidad en cuanto al tiempo. A ver, siguiente pregunta. Quieren saber desde F Verde también si hay alguna posibilidad de una Filomena y si no llegase a ser tanto, algún temporal de frío o lluvia y que pudiera provocar inundaciones como las que hemos tenido estos últimos días. Bueno, pues... Empiezo yo diciendo lo de la estacional, solo un segundo. Con la predicción estacional, como os decía, es imposible predecir extremos. O sea, realmente lo que se consigue obtener son tendencias de medias, que en fondo son tendencias suavizadas del trimestre. La pericia, además, la capacidad predictiva de esas predicciones es muy buena a 3 meses, mucho mejor que la predicción a un único mes. Y por tanto, el hecho de ser un periodo extendido también significa perder capacidad de resolución específica temporal y de irnos al detalle. Entonces, con una predicción estacional nunca podremos saber si hay extremos o no. Rubén, y en relación a Filomena, puedes seguir tú si quieres. No, simplemente, pues bueno, que comentar que episodios como el de como el de la propia Filomena, ¿no? La propia nevada extraordinaria que tuvo lugar en el centro y este de la península, y la ola de frío posterior asociada a Filomena, si no hubiera nevado, no habría hecho tanto frío, pues eso, son extraordinarios y por lo tanto muy poco frecuentes. Entonces, la probabilidad de que ocurra una nueva Filomena o algo parecido es muy baja, pero vamos, el hecho de que haya ocurrido el año pasado ni descarta ni le da más opciones a que vaya a ocurrir este año. Entonces, no lo podemos decir, hemos visto hasta donde los mapas del tiempo son realmente fiables, podemos decir 15 días, lo que vemos es un tiempo, sobre todo primero lluvioso, que ya es buena noticia, y en temperaturas altas y luego sí bajarán, pero no estamos viendo todavía que haya fríos extraordinarios. Ya veremos qué pasa a primeros de enero, pero hasta ahora, en el momento actual no lo podemos ver, simplemente eso.
A ver, con eso habéis contestado a Colpisa y a Onda Cero, que más o menos querían lo mismo el mes de enero y si había alguna posibilidad de Filomena. Con esto yo ya no tengo ninguna más por WhatsApp. Si alguien de la sala quiere levantar la mano, pues... Espera, que me acaba de entrar una. Eso por decir que no tenía ninguna. Desde Acometa, nuestro amigo Enríquez nos pregunta que de cara a la temporada de nieve, ¿qué tal pintan los próximos días para las estaciones de esquí? Bueno, pues a ver, la cota de nieve va a estar alta, ¿eh? Entonces habría que afinar un poquito más, ver un poco esas cotas de nieve, pero en principio es probable que mucha nieve que esté por debajo de 1400, 1500 metros, con la lluvia se pueda ir, porque este episodio de lluvias atlánticas, ¿no? Pues viene con mucha humedad, pero de latitudes seguramente subtropicales, ¿no? La masa es templada y húmeda y esto provoca mucha lluvia, sobre todo en el oeste, pero con una cota de nieve alta. Así que no es la mejor situación para ver nevadas a cotas medias bajas. ¿Más preguntas? Ahora ya sí que no tengo más preguntas. Si Si alguien de la sala alguien que quiere quiera hablar, preguntar que se anime. directamente. Hola, hola, soy Javier Gregory, no sé si me oís de la SER. Hola, Perdón, sí, perfectamente. Hola. he levantado la mano. Bueno, para mi pregunta es para Beatriz Cervella. Ya sé que es complicado por el tema del informe sobre COVID. Si en condiciones de menos 10 grados y baja humedad ha habido más casos o más transmisión del virus, ¿cuál sería la recomendación de AEMET de cara a este invierno donde la temperatura va a bajar? Es decir, ¿cuál sería la recomendación ante esta influencia meteorológica? Que eso sí se puede prever, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? A ver, un comentario. Lo que nosotros decimos es que en esa ventana de oportunidad, cuando no había mascarillas, distancia social, el factor meteorológico tenía mucho peso. Ahora que todavía mantenemos mascarillas, distancia social, etcétera, realmente tiene poco peso. Entonces, seguramente con esas temperaturas se va a producir un incremento, pero realmente el factor importante es la utilización y hacer caso a esas medidas de sanidad pública. Cuando podría haber un incremento, una asociación, o sea, cuando se podría producir eso, esa situación de asociación de incremento de casos, sería sobre todo si nosotros dejásemos de hacer uso de esas medidas de sanidad pública. Entonces, nosotros desde AEMET, aunque evidentemente no es nuestro campo de responsabilidad, lo que queremos es que la población haga caso de esas medidas de sanidad pública impuestas, que son especialmente sensibles cuando se producen esas condiciones meteorológicas. No sé si te contesté. Creo que sí. Pero... Sí, muchas gracias. Vale. Sí. Es que hay muchos países donde estas condiciones no se adoptan, por eso también la cuestión. Por ejemplo, en el Reino Unido hasta hace muy poco podías ir sin mascarilla hasta el transporte público. O sea que... No es nuestro campo de actuación. Yo simplemente indico, pues eso, que en este caso se tiene que hacer especial hincapié en esas medidas, sobre todo en temporadas frías. ¿Quiere preguntar algo más? Bueno, pues entonces yo creo que, si os parece, podemos dar por terminada la rueda de prensa, que lo bueno es breve y 2 veces bueno, ¿no? Sí. Y que de nuestra parte, que felices fiestas. Sí, que por parte de AEMET, felices fiestas a todos y feliz entrada de nuevo año y que vaya todo bien. Bueno, Felices fiestas a todos. igualmente. Igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego.